Jezabel es un personaje diabólico del Antiguo Testamento. Era una mujer perversa, asesina, idólatra, hija de un sacerdote de ídolos. No era judía, no era de Israel, sino que el rey de Israel se casó con ella en contra de todos los mandamientos de Dios que prohibían ese tipo de matrimonio con los hombres de Dios. Isabel persiguió, mató a los profetas, persiguió a Elías. Ese personaje transcurrió en el Antiguo Testamento y fue castigado duramente por Dios, por su maldad, por su pecado. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en la carta a Tiatira, conseguimos de nuevo a Jezabel. Dios le habla a la iglesia de Tiatira, al ángel de la iglesia de Tiatira, y le dice que tiene ahí esa mujer, y le llama Jezabel, para que cuando el Señor le aplica ese nombre a Jezabel, es para que nosotros, para darnos una idea de qué es lo que hay en ese personaje, qué es lo que será. Ahora bien, dice así el Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer sus cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. El Señor le dice que toleras a esa mujer. Volvemos al tema que tocamos cuando hablamos de Pérgamo, que el Señor le reclama que él tiene allí a los que tienen la doctrina de Balaán y la doctrina de los Nicolaitas. Aquí prácticamente está diciendo la misma cosa, le está diciendo que toleras que esa mujer, o sea, no es la voluntad de Dios que la iglesia esté llena de gente, sino la voluntad de Dios es que la iglesia esté llena de gente creyente. Los, la gente común que no era de Israel, que salió de Egipto junto con Israel, fueron los que causaron la mayoría de los problemas que tuvo Israel en el desierto. Dice la escritura que con ellos fue que comenzó el pueblo a quejarse y a lamentarse de todas las cosas y a añorar todas las cosas que ellos tenían en Egipto y se volvieron en su corazón a Egipto. Ahora tenemos que esta mujer que Dios llama a Jezabel está en esta iglesia y el Señor le reclama que la está tolerando. Tolerando nos da el sentido, la palabra nos da el sentido de algo que sabemos que no está bien, sabemos que no es lo correcto, pero se tolera, se sobrelleva aquello, pero no está bien tolerar en la casa de Dios lo que no está bien. Nosotros no podemos hacer eso, pero esta iglesia, el pastor que está en esta iglesia, la gente que está en esta iglesia está tolerando esta situación. Hay veces que los creyentes se creen más buenos que Dios, pero Dios no es así. Dios dice, Dios quiere que los que hacen cosas apóstatas estén fuera de la iglesia. Dios no le da esa oportunidad de pertenecer, permanecer dentro de la iglesia. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Isabel, que se dice profetiza. O sea, el Señor no está diciendo, es mi profeta, sino se dice, o sea, ella se autodenomina profetiza. Y esa mujer que se autodenomina profetiza, está enseñando y se está seduciendo a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué significa esto? No podemos pensar que en estas alturas de la vida va a aparecer alguien que va a decirle a la iglesia que adulterar y fornicar es bueno y que la iglesia lo va a creer. Entonces, el nivel de engaño va a llegar más alto que eso. Este engaño de esta mujer que enseña a adulterar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, no se trata de lo físico, del adulterio sexual, sino se trata del adulterio con el mundo, de la contaminación del mundo, de consumir cosas del mundo, de consumir cosas que han sido sacrificadas a los ídolos. Significa cuando consumimos la música vulgar de este mundo, la música
chabacana, ordinaria, con letras que son impropias, que son impuras, impúdicas. Se trata de eso, o sea, que cuando se le dice a los creyentes que eso no es malo, porque eso, si no, no fuera necesario salir del mundo. No, no es necesario salir del mundo. El Señor no quiere que salgamos del mundo, pero el Señor quiere que nos libremos, nos guardemos del mal. Entonces, este tipo de profeta enseña a la iglesia a que somos libres, pero libres en un libertinaje, no libres en la libertad de Cristo, sino libres para cometer el pecado, para contaminarse con el mundo, para hacer todas las cosas del mundo y que no va a pasar nada. Y no es así. Sí va a pasar porque el Señor dice que no toquemos lo inmundo y Él nos aceptará. También dice que la palabra del Señor que todo el que se haga amigo de este mundo se constituye en enemigo de Dios. Por muchos años, cuando se habla de este personaje que aparece en el libro de Teatira, en la carta de Teatira, en el Apocalipsis, se habla del espíritu de Jezabel. Hombres de renombre en el Evangelio, con fama, han escrito muchos libros hablando sobre el espíritu de Jezabel, las características del espíritu de Jezabel, y han ganado mucho dinero haciendo mercadería del pueblo de Dios, porque no hay ningún espíritu de Jezabel. Porque hablar del espíritu de Jezabel es ir en contra de la doctrina bíblica, es ir en contra de la interpretación que la Biblia se interpreta a sí mismo. Cuando Dios no está hablando aquí de un espíritu, ni está hablando de un ángel, ni está hablando, Dios dice esa mujer. O sea, es una mujer que se va a levantar, es una mujer que se va a llamar así una profetisa y va a tener un carácter global y ya lo vamos a ver. Pero no es, porque no, no es un espíritu, no es el espíritu de Isabel, como hay tantos libros escritos de eso, y los líderes de la iglesia se consumen esa mentira y así lo comparten. Porque los espíritus de las personas, sean buenos o sean malos, sabemos que según la palabra de Dios, que no andan por allí, por todas partes, sino que están en un sitio. Entonces no podemos hablar, tanto los de Dios están en un sitio como cuanto los malignos están en otro sitio, esperando el juicio, esperando la que sean presentados delante del trono de Dios para recibir lo que le corresponde de acuerdo a sus obras. No podemos hablar de un espíritu de Isabel, sino el Señor está hablando que se va a levantar en la iglesia y se ha levantado. Tenemos el ejemplo de Elena de White, que se levantó, dividió la iglesia y fundó la iglesia de los adventistas del séptimo día, que permanece hasta hoy, guardando parte de la ley, siendo que Pablo dice que el que guarda un punto de la ley está obligado a guardarlos todos. Pero entonces, así como se levantó Elena de Guay en su tiempo y hizo era una mujer profetisa que era reconocida casi en todas partes del mundo, muy famosa, y de pronto se desvió, se desvió y llevó a todos los que la siguieron ciegamente, sin considerar la palabra de Dios, a ver si lo que estaban haciendo era correcto, lo llevó por el camino del error y están en una secta llamada los adventistas del séptimo día, que guardan el sábado como de la ley. El Señor le ha dado tiempo a esa mujer. El Señor está tratando con esa mujer. Le dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta a esa mujer, Isabel. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, Dios en su misericordia le va a dar un espacio de tiempo para que ella se arrepienta, pero no va a ser en un paseo en unas vacaciones en una isla paradisíaca, no, va a ser en cama. El Señor la va a tocar con una enfermedad, con una peste, para que se arrepienta de sus pecados y va a poner en gran tribulación, oigan esto, va a poner y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, todos los que se contaminan con esta mujer, con su fornicación, con su adulterio, con su mundanalidad, serán echados en gran tribulación, para que se arrepientan, para que reflexionen en lo que está pasando. Porque
Así está escrito en la palabra del Señor. Dice, sigue diciendo así el Señor. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, los hijos de esta mujer y los hijos que salgan de esta doctrina son carne. El Señor Jesucristo dijo que lo que procede de la carne, carne es. Lo que procede del espíritu, espíritu es. O sea, son carne, creyeron en una doctrina errada. Todos los hijos de esa mujer van a morir. Porque la vida que tienen o lo que están siguiendo no es espiritual, no es de Dios. Entonces, dice el Señor, los heriré de muerte. Y todo, ahora esto es muy interesante, por eso es que le digo que el ministerio de esta mujer será global, mundial, y va a hacer tropezar a mucha gente en muchas iglesias. Dice así el Señor: todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno conforme a vuestras obras. O sea, esto no será hecho en un lugar, en un rincón, sino que todas las iglesias van a saber lo que Dios está haciendo. Todas las iglesias se van a dar cuenta de lo que está ocurriendo. O sea que la aparición de esta mujer es un hecho que va a ser de una connotación global, mundial, y va a afectar a toda la iglesia. De toda la iglesia, de todas partes del mundo, va a salir gente siguiendo a esta mujer y se van a apartar de los caminos de Dios. ¿Por qué hace Dios estas cosas? Bueno, Dios hace estas cosas y Dios permite que estas cosas pasen porque son como un filtro en la iglesia de Dios. Son como un filtro para separar la cizaña del trigo. Porque entonces, porque los que son de Dios, los que oyen la voz de Dios, sus ovejas, oyen la voz de Cristo y le siguen. Pero los que no son de Dios, oyen otra voz y siguen otra voz, oyendo cosas nuevas, con concupiscencia de oír cosas nuevas, y se van siguiendo otras voces que no son las de Cristo. Pero la victoria ahí está en que la iglesia queda purificada, en la iglesia quedan los creyentes verdaderos. Entonces es como un filtro que usa el Señor. Y sigue diciendo así: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os pondré otra carga. Esto es muy interesante, porque aquí hay algo que normalmente pasamos por encima y no lo tomamos en cuenta, y es una revelación. Dice, el Señor dice en el capítulo 2, versículo 24, dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira. Estamos entendiendo que esta carta es para Tiatira. Entonces, ¿quiénes son estos vosotros? Porque el Señor dice: y a vosotros y a los demás que están en Tiatira. O sea, entonces, está claro que quiénes son los demás que están en Tiatira. Es la iglesia de Tiatira. Pero vosotros, ¿quiénes son? Vosotros, podemos parafrasear esto de esta manera: pero a vosotros que estáis leyendo y a los demás que están en Tiatira o que estaban en Tiatira. Porque el Señor se está refiriendo a nosotros, porque esa carta, las cartas del Apocalipsis, no eran para aquella época, eran para todas las edades de la iglesia, para el tiempo de los gentiles. Y eso es lo que estamos viendo. El Señor nos habla y nos está diciendo que a nosotros que estamos leyendo tenemos que sea percibido con lo que Dios nos está hablando, y a los demás que están en Tiatira. Dice así, que no tienen los demás que están en Tiatira, que no tienen esta doctrina y que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Esto es sumamente interesante, porque hay dentro de Tiatira gente que ha aborrecido esa doctrina y no la tiene, ¿verdad? Y así como en el mundo entero hay personas que no tienen esa doctrina. Aquellos que no han conocido lo que ellos llaman, dice el Señor, las profundidades de Satanás. ¿Y qué es esto? O sea, hace un tiempo atrás se coló la falsa doctrina, el error de la guerra espiritual. Y se escribieron muchos libros sobre guerra espiritual, se escribieron tantas cosas sobre guerra espiritual. En realidad la guerra espiritual existe. Estamos en una guerra espiritual, en una batalla espiritual, pero no como estaba planteada en esos libros, no como estaba planteada en ese viento de doctrina. ¿Ven? Porque en ese viento de doctrina se planteó la guerra espiritual, que había que estudiar a los demonios, había que preguntarle a los demonios quiénes eran, en dónde actuaban, qué hacían, quién era su jefe,
Y entonces estaba basado en interrogatorio a demonios, que sabemos que no hay nada más mentiroso que un demonio dicho por el mismo Jesucristo, que el diablo es padre de mentira. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en lo que los demonios digan para hacer de eso una doctrina y para saber de esa manera lo que está pasando en las ciudades, en los pueblos? No es así. Entonces, los que hacen eso, los que se pueden estudiar las profundidades de Satanás y a ver cuáles potestades y cuáles están interrogando demonios, quedan atados. Porque Dios no nos mandó a eso. No. Dios nos mandó a conocer a Cristo, a comer de su carne, a beber de su sangre, a meternos en esa doctrina y a saber todo lo que Dios nos ha concedido en Cristo, todas las cosas que Cristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Pero no nos mandó a estudiar las obras del diablo, sino con lo que la Biblia revela de las obras del enemigo es suficiente para que nosotros nos defendamos de él. Entonces, a todos los que tienen esa doctrina, lamentablemente, están atados y dice que de la palabra que no tendrán parte con el reino de los cielos. So, retén lo que tienes, que yo no os pondré otra carga. O sea, eso es lo que dice el Señor a los que no tienen esa doctrina, que han pasado por esa situación y han tenido la convicción espiritual, el entendimiento espiritual para aborrecer la doctrina de esta mujer Jezabel que va a contaminar gran parte de la iglesia. Ahora, este estudio es parte de este libro que se llama A las 7 iglesias, mi libro. El Señor me dio que escribiera, me ha dado que escriba unos 25 libros. Si alguien quiere profundizar más en lo que son las cartas del Apocalipsis, y en el mismo Apocalipsis y en profecía, estos libros están disponibles en Amazon. No puedo explicar todo lo que está en el libro porque los videos serían demasiado largos.